Aurora Arraza. Como siempre. No, o sea, serio, sapo. Ubíquese. No, o sea, no, esto no es posible. Bueno, hablamos acerca de las declaraciones que dio hoy ONU Mujer, instando al gobierno de Guatemala a promover la mayor participación de las mujeres en la política. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y tratándose de un año electoral, la representante de ONU Mujer para Guatemala manifestó que la participación política de la mujer es un tema aún pendiente en el país. Básicamente lo que vemos es que hay mucha restricción a nivel de los partidos políticos para que las mujeres ocupen las primeras casillas en el caso del Congreso y también en el caso de las municipalidades, y los resultados son contundentes. Solo el 12% de los las parlamentarios son mujeres, solo el 3% de las alcaldesas. La entrevistada aseguró que uno de los principales motivos de la poca participación de las mujeres es la violencia en sus diferentes modalidades. No es solo el tema financiero, por supuesto, las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a recursos para poder financiar sus campañas, pero también hay mayor dificultad de conseguir el apoyo desde la familia para que ellas puedan entrar en el ámbito público. Tenemos otra serie de indicadores que nos muestran desde cómo la violencia contra las mujeres que se ejerce contra las mujeres tiene diferentes causales, y una de ellas también es que el 80% de los hombres consideran que las mujeres deben pedir permiso para salir de su casa, y por eso las mujeres no tienen acceso a información. El próximo 8 de marzo se celebrará el Día de la Mujer. Varias organizaciones llaman a una serie de actividades. Todo suyo, licenciado Zapeta. Yo creo que hay un cambio. Yo creo que en la sociedad nosotros hemos tenido un cambio en términos de hay ciertos números que sí tenemos que cambiar. Los programas que surgieron antes y desafortunadamente no se han seguido, por ejemplo, los programas que enfatizaban becas para niñas, digamos, becas también para mujeres que siguieran trabajando, pero pues, los números también son bastante fuertes, ¿verdad? De 10 niños que empiezan a primaria, los que se gradúan, la mayoría son niños, son varones, ¿verdad? Y entonces ahí ya tenemos nosotros una brecha en la cual tenemos que seguir trabajando. Pero hay un proceso que es doméstico, y en el proceso doméstico también hay que notar que, por ejemplo, en el área educativa, las mujeres analfabetas o que tienen poca educación tienden a reproducir el patrón en sus casas. Y también hay que decir que la mujer es la que reproduce el machismo en la casa. Y esa es una parte que creo que a la señora de la ONU también debe tomar en cuenta. Pero independientemente de eso, se han lanzado soluciones que yo creo que también no son, y hemos tenido debates nosotros aquí, por ejemplo, poner cuota para mujeres, ¿verdad? Como tienen algunos países de 40-60 o 30-70, 30% mujeres. 50-50. Y 50-50, y luego decir que si el primer candidato es un hombre, entonces tiene que ir una mujer con todas las características. Entonces la segunda tendría que ser una mujer, tendría que ser indígena y tendría que ser... Aún así no tenga dentro de mi partido el cuadro necesario. El cuadro necesario. Entonces hay ciertos retos que sí tenemos nosotros en Guatemala. También tenemos que ver la ruralidad, tenemos que ver la urbanidad, también el ingreso, ¿verdad? El ingreso por familia en este caso. Pero todo eso tendríamos que cruzar con el crecimiento demográfico, ¿verdad? Y el número también, que es sorprendente, los números de mujeres que en realidad son niñas, 15, 16 años, que están teniendo niños, ¿verdad? 35,000 entonces hay un cruce interesante, y es la proporción de graduandos universitarios. La proporción está siendo mayor de mujeres. Ahí es mayor de mujeres. Varones. Y otro dato que es interesante que habrá que ver es también cómo las mujeres están tomando liderazgo en la criminalidad. Y sobre todo se ve mucho en pandillas, en maras, y cómo se da ese matriarcado, ¿verdad?, dentro de la criminalidad. Guatemala es de tendencia matriarcal. Nosotros tendemos a ser matriarcado, y un matriarcado genera entonces una fuerza dentro del plano doméstico, pero dentro del plano público no. Entonces tiene que ceder el plano doméstico al
público en este caso y el público también al doméstico para ir entendiendo entonces la familia. Pero sí, aquí la educación es la que va a tener un mayor impacto y eso es un proceso lento, no es rápido, pero hay que acelerarlo, ¿verdad? ¿Sí se puede cambiar? Por supuesto que sí se puede cambiar. Y en la medida que empecemos con niñas y entre más pequeñas mejor, creo que ese cambio se va a dar más rápido, pero es generacional, estamos hablando de 20 años. Hay dos cosas diferentes. Uno, decía Miguel Ángel, bueno, si la mujer no quiere participar, no va a participar en política. Aquí hay un tema que se amarra con otro, y es que el eslogan para este año de las Naciones Unidas, para el Día de la Mujer, habla de empoderar a las mujeres. Y cuando se habla de empoderar, no solo es darles poder en lo político, es darles poder en lo económico, darles poder en lo social. Y cuando hablamos de que no quieren participar en política, hay que tomar en cuenta una cosa. La mayoría de candidatos a diputados gestiona o tiene su propio financiamiento para participar. Y si la mujer en promedio tiene sustancialmente menos ingresos y menos capacidad económica que el hombre, por ende también tiene menos posibilidad de financiar su propia campaña. Alcaldías. En la mayoría de casos de alcaldes, los partidos no le financian la campaña a un candidato a alcalde, lo tiene que financiar el mismo candidato, y entonces ahí ya se elimina la posibilidad de que muchas mujeres participen, porque aunque sean cívicamente activas o socialmente activas, si no tienen capacidad económica, no consiguen cómo llegar a pelear unas candidaturas contra personas, hombres, la mayoría de ellos, con mucho mayor capacidad económica. Pero hay un segundo tema en este tema, y es que la participación política, en algunos casos, y ahí donde no coincido con Estuardo, es que el sistema está hecho de tal forma que no es que la mejor persona llegue al cargo, es que la persona con más pisto llegue al cargo. Y cuando el esquema está moldeado de tal forma, y el pisto no quiere decir que el tipo sea rico, sino quiere decir que tiene acceso a flujos de efectivo para financiar su campaña. O fue el más eficiente en conseguir financistas. Sí, pero ¿verdad? Normalmente los financistas en estos momentos son financistas que están vinculados especialmente a temas de corrupción con el Estado. Entonces, el tener acceso a eso son estructuras de poder muy cerradas también, gracias a Dios, para mujeres. Entonces, el campo de juego está muy sesgado a favor de ciertos caciques, ciertas estructuras que están manejadas. Aunque la familia en muchos casos sea más matriarcal, como decía Estuardo, la política y esos liderazgos es mucho más patriarcal. Entonces, eso es lo que ha generado obstáculos para poder entrar. Una vez se ingresa, creo que pueden competir en igualdad de condiciones. Pero el problema es acceder a las fuentes de poder por parte de muchas mujeres. Y abonando a lo que dice Quique, construyendo sobre lo que dice Quique, pues quizás en los últimos 8 años el poder ha estado bastante enraizado, principalmente en 4 o 5 caras de mujeres visibles. Roxana Valdetti, Sandra Julieta Torres, Telma Esperanza Aldana, Ninette Montenegro, o sea, son caras visibles. Claudia Paz y Paz, que son caras visibles dentro del mundo de la política y que han sido... Pero son visibles porque son menos. Sí. No, pero también con un alto, en altos cargos. Sí. Un alto grado de poder. Carlos, pero son menos, ¿eh? Sí, pero y esos son los números que decía justamente María Machicado de ONU Mujeres, porque tenemos que tener cuidado con eso, porque aunque hubo un momento en que teníamos presidente de la Corte mujer, magistrada, vicepresidente, y contralor y ¿sí? Fiscal. Eran 4 cargos importantes. 2 de los organismos del Estado tenían a alguien muy cercano en la fuente de poder, y eso bueno, una en el poder y otra es vicepresidenta. Claro. Entonces, pero eso nos engaña, porque lo decían muy bien, hay muy pocas alcaldesas mujeres, muy pocas. Y el 12% de las diputadas son mujeres, realmente estás más cerca del 8%. Han habido más. En esta ocasión hay más magistradas, hay 5. Hay 5 magistradas de 13 en la Corte Suprema de Justicia, en la anterior creo que habían 2. Entonces, el tema es que el argumento siempre se convierte que llegue la mejor persona, sí, pero si en promedio la mujer ha tenido menos oportunidades de escolaridad, ha tenido menos oportunidades de poder subir, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no pueden competir en igualdad de oportunidades porque vienen de 3, 4, 5 grados más. En todo caso, habría que poder evaluar si por algún tiempo, en algún momento, se pone alguna cuota mínima. 30% del Congreso tiene que ser mujeres, una cantidad mínima que por lo menos empuje y rompa el techo y que después ya se pueda competir por capacidades y habilidades. Pero yo cuotas creo que sería indigno para las mismas mujeres.
cuota sería indigno para las mismas mujeres. Mira, el mismo discurso que se decía que cuotas para los afroamericanos es indigno. Sí, pero o sea, básicamente se le está diciendo usted no tiene capacidad. No, bajo el mismo no es que no tenga capacidad, empoderar hay que darle no algo, tienen, no tienen oportunidad porque el sistema no permite que puedan competir bajo igualdad de condiciones. Pero las cuotas no han funcionado. O sea, esas leyes que se llaman, ¿verdad? Esas leyes de acción afirmativa que dicen, hay un grupo, aquí está la sociedad, hay un grupo que está aquí, hay que hacer una ley para que se nivele eso, generalmente han funcionado precisamente contra los grupos que se quieren ayudar y generan cierta disrupción digamos, en todo el proceso. Ahora, lo que hay que ver es, digamos, países que tienen cuotas. Y uno de los problemas que tienen los países que tienen cuotas es que ahí está la cuota, pero cuesta llenarlas. Y entonces el argumento juega contra la misma gente porque llenan la cuota, pero no necesariamente con capacidad. No, en México se puso 40%, bueno, que tampoco tiene capacidad el hombre que está ahí, si no miremos lo que hemos tenido como resultado de todos modos. Pero estoy seguro que la mujer en capacidad de competir tiene la misma, pero digamos porque lo ha construido. El empoderamiento no es algo que se le da a alguien. Por supuesto. El empoderamiento es algo que consigue desde adentro. En México se planteó 40% para mujeres. Aquí también era lo mismo. No, pero ya se hizo en México. Y las primeras dos legislaturas llegaron al 38%. ¿Por qué? Porque una vez llegaba, algunas de ellas ya llegaban con la renuncia condicionada bajo el brazo, porque su suplente era un hombre. Entonces las obligaban a renunciar para que subiera un hombre al cargo. O le ofrecían un cargo en gobierno ejecutivo para que saliera y se quedara el hombre. Sí. Entonces bajaba el porcentaje. Entonces se enmendaron pusieron un amparo en México donde decía que no tenía que ser 40% de electos, tenía que ser 40% que tomaron posesión y ejercían el cargo. Entonces tenían que poner algunas normativas adicionales de que si alguna mujer salía, tenía que ser reemplazada por otra mujer para mantener el porcentaje. Ahora, yo insisto, funciona temporalmente, Estuardo, para romper el techo, abrir la puerta, permitir que una vez adentro, porque a la mujer, a la niña, normalmente se le trunca el sueño, se le dice, cuando empieza a ilusionarse con decir, quiero hacer tal cosa, o quiero hacer tal otra, profesional en esta área, profesional en la otra, en muchos hogares, muchas veces las mujeres, muchas veces los hombres, lo que le dicen es, no, mijita, tú no sos para eso. Lo tuyo es tener hijos. Tener hijos, es estar en la casa, es ser ama de casa, y se hace normalmente en el hogar. Y cuando ya salen a la calle, ya salen con eso truncado. Lo que decía Juan Carlos con respecto a la matrícula. Desde el año 2013 es que hay más mujeres enroladas en la Universidad de San Carlos que hombres. Y no solo en ciertas carreras, ya en general, en todas las carreras. Y eso y el nivel de profesionales graduados, claro, es mucho más alto. Y eso sí va a tener un verdadero impacto. Y no fue por cuotas. Sí, exacto, no fue por cuotas. Pero esa es una visión que nace del hogar. Pero ahí ya no solo el hombre es el que tiene que ser educado. Todos tenemos que ser educados. Pero ahí tiene razón Zapeta. Ahí no fue por cuotas. No. ¿En qué sentido? En que el trabajo que se hizo previo de la matriculación de niñas, claro, y el impulso de becas específicamente para niñas le ha dado un nivel académico, ha invertido la pirámide al momento de llegar al grado universitario, y lo que ha sido mérito exclusivo de las mujeres es que al tener ya esa matriculación universitaria, el número de personas graduadas ha aumentado. En proporción de los hombres. O sea, es más el número de mujeres que se gradúan de la universidad y que siguen estudiando que el número de hombres graduados. Y ese es un gran trabajo que se hizo durante casi 20 años. Por eso le estoy diciendo que es una cuestión generacional, va a tomar tiempo. Y sí, lo importante es mantener siempre esta discusión. Al final del día, lo importante es mantener esta discusión para decir qué otros cambios tenemos que hacer nosotros, y tenemos que permitirnos nosotros en una sociedad que sí hay que reconocerlo. Esta es una sociedad machista. Pero el machismo al final, ¿dónde se genera? En la casa. Y ese es otro ciclo que hay que romper. Claro, hay que romper ese ciclo. Voy a ser tan eficientes en un ilícito como los hombres. Sí, ahí no hay. Yo no creo ahí no hagamos diferencia. O las que están dirigiendo maras o extorsiones ahora, que cada vez son más y más mujeres, pueden ser tan malas y pueden descuartizar, ¿verdad?, a otras personas, a víctimas, que igual lo pueden hacer los mareros varones. Entonces, yo creo que ahí tenemos, pues eso, volteémoslo, pongámoslo en un espejo y mirémoslo en el lado positivo. Y ahí es donde tenemos que llegar. Y entiendo, digamos, los términos de igualdad, pero hay un ente que se llama casa y una entidad que se llama familia, ¿verdad?, donde tienen que empezar los cambios. Yo le pongo nombres de algunas diputadas
que han sido altamente honorables. Rosa María de Frade, por ejemplo, que tuvo un paso... Arabela Castro, o sea, que ha tenido participaciones realmente muy importantes dentro del Congreso de la República. El caso de la ministra María del Carmen Aceña, que hizo un trabajo extraordinario. El mismo caso de la ministra Cintia del Águila, que ha permanecido en el cargo a pesar del momento que le tocó vivir, ¿no? O sea, no es una cuestión netamente de género, es una cuestión de preparación, de voluntad, de fuerza, que va más allá de eso. Cerrémoslo, Quique. A ver, el tema o el concepto de las acciones afirmativas. A ver, Guatemala fue el primer país en América Latina que le dio el voto a las mujeres. A mujeres, para que pudieran votar. En 1945, como producto de la Constitución que entró en vigencia el 13 de marzo del 45, ese año se dio el derecho a votar. De hecho, ¿quiénes le dieron el derecho? Le dieron el derecho a diputados constituyentes, hombres, urbanos, de clase media, profesionales, porque eran los que eran diputados. No había una sola mujer, no podían ni elegir ni ser electas. Se abrió la puerta en ese momento, limitado a las mujeres que sabían leer y escribir, no a todas las mujeres, solo las que sabían leer y escribir. Y se fue ampliando después poco a poco. Pero también eso tenía limitaciones de otro tipo culturales, no legales. La mujer... ¿Quién debe de ir con usted a confesárselo? That is justice. Eso es justo. I'm sorry to say that. Zapeta. Dice don Luis Ramírez, usted miente, ¿qué información tiene de las mujeres dirigiendo maras? No dije que están dirigiendo maras, estoy diciendo que están cada vez más y más involucradas, sobre todo cuestiones de extorsión. Las bandas que han agarrado de extorsión cada vez más y más. Principalmente en el tema del cobro, ¿no? En el tema del cobro y todo, pero son parte de la estructura. Y cuando uno ve, si uno va 4 o 5 años atrás y empieza a ver las noticias y agarra solo ese tema, las noticias va a ver que cada vez más y más van a ir apareciendo. Desde la paquetona hasta... Sí, que posiblemente fue el caso paradigmático que empezó entonces a decir, miremos... A visibilizar el caso... La participación y la abuela de ella, ¿verdad? Claro, porque también la narcoabuela. La narcoabuela, porque también estaba involucrada. No es general, pero cada vez más y más es visible. O sea, mi punto es, si eso le ponemos un espejo y lo volteamos y ese problema lo convertimos en inverso a un objetivo, ¿verdad? A un objetivo de participación del lado positivo en los cambios que necesitamos, porque nos necesitamos unos a otros para hacer cambios en Guatemala. Guatemala no va a cambiar solo por hombres, tampoco va a cambiar solo por mujeres. Va a cambiar por todos, o sea, porque estemos juntos. Esa es la relación. Vámonos al resumen.